Muy buenas tardes, gracia y paz para sus vidas. Estamos regocijados, contentos porque hoy día el mundo celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros como hijos de Dios celebramos el triunfo sobre la muerte. Sabemos que nuestro Redentor no está muerto, nuestro Redentor vive. Y yo quiero compartir en esta mañana una porción de la palabra de Dios de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57, donde dice: ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Abba Padre. Muy buenos días, les saluda la pastora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Nosotros estamos haciendo nuestra transmisión en vivo, no presencial. Ya tenemos algunos meses haciéndolo así, a partir de las 11 de la mañana, y también los días miércoles, nuestro discipulado bíblico a las 8 de la noche. Y todos estos mensajes en vivo los estamos transmitiendo a través de la plataforma YouTube. Ustedes nos pueden encontrar bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a encontrar el nombre del mensaje y la fecha del mensaje, para que así usted pueda, una vez que usted escuche el mensaje, usted lo pueda compartir con otras personas, extender sus estacas. Estamos aquí para cumplir el mandato que Dios nos ha dado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bienvenida, Verónica, que el Señor te continúe bendiciendo. Ya se están añadiendo los hermanos a nuestra transmisión. Estoy feliz, estoy contenta. Es un día de regocijo para la familia de la fe, porque no solamente hoy día nosotros celebramos la resurrección. Todos los días de nuestra vida celebramos la resurrección, porque Él vive, Él está vivo dentro de este templo, de este cuerpo, porque su Espíritu Santo mora en nosotros, y Él es el que está con nosotros y en nosotros, y que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Quiero decirles, hermanos, que continuemos orando los unos por los otros. Tenemos varios hermanos que están en situaciones de enfermedad, tenemos varios hermanos que tienen dificultades económicas, y también, así no sean de parte de la congregación, tenemos hermanos que en Cristo, porque el cuerpo de Cristo es uno solo, cuya cabeza es Jesucristo. Así que mantengámonos orando los unos por los otros, para que este evangelio, la palabra pura, el evangelio puro, siga fluyendo y siga llegando a esa vida y esos corazones que viven sin fe y sin esperanza. No quiero quitar más tiempo a lo que es importante, que es la palabra de Dios en esta mañana. Y sé que en muchas iglesias se está predicando la resurrección, se está predicando la resurrección de Jesucristo, se está recordando aquel sacrificio que hace 2000 años hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nos redimió a través de su sangre preciosa y nos justificó para ser llamados hijos de Dios, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, y así también podemos ser partícipes de la herencia de Dios y la coherencia de Cristo y la coheredad en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, hoy día el tema del mensaje, yo le titulé del tema del mensaje: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Sigo dando la bienvenida a cada hermano que se está añadiendo. El día pues tengo aquí, aunque ustedes no la ven, tengo a mi mamá aquí presencialmente, así que pues nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar. Creo que el Señor es más que bueno con nosotros, la familia. Vamos a buscar, primeramente vamos a buscar, pero quiero aclarar, antes de poder buscar la cita bíblica, en Santiago capítulo 2, versículo 14 y 17, para que ustedes ya lo tengan lista. Ustedes van a decir: pastora, ¿cómo es que la fe sin obras es muerta? Pues mire, hermano, antes de proseguir, yo quiero aclarar que la fe a la cual es objeto de esta prédica, de este mensaje del día de hoy, no es la fe para la salvación, la cual es una dádiva exclusiva de Dios para el hombre, sino la fe que se manifiesta en obras.
No obras para salvación, como se lo he dicho, sino obras que fluyen a través de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Santiago 2, capítulos 14. Yo quiero que ustedes se preparen con hoja, papel y tengan un bolígrafo y ustedes vayan anotando las citas. Es importante para que cuando ustedes digan la fe sin obras es muerta, la gente no se equivoque. Santiago 2, capítulo 2, versículo 14 al 17, dice así: la fe y las obras, ¿ok? ¿De qué sirve, hermanos míos, dice la palabra, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Dice Santiago, ¿acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si tiene obras, la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. ¿Qué nos quiere decir aquí Santiago en esta porción de la palabra? Que si tienes fe y no tienes obra. Las buenas obras, amados, son la evidencia de la verdadera fe. Pero no es la fe para salvación, sino la fe en Dios y en su palabra, hermanos. Dice que la fe es muerta si no tiene obra, que la fe es muerta. La fe es sin evidencia de obras. O sea, si un hermano, como lo dice aquí Santiago, si alguien está en escaso y usted le dice, ay hermano, voy a orar por usted, pero usted sabe que no tiene en su refrigeradora comida y usted en su casa sí tiene comida, entonces esa es una fe sin obras. Porque usted es la manifestación del amor del Señor. Usted es la manifestación de ese amor y de esa humildad, de que nos vino a enseñar Jesucristo cuando estuvo aquí entre nosotros. Y a través de su palabra, Dios nos revela y nos instruye a cada uno de nosotros a que el primer don, el primer más grande, no es la fe, sino el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Santiago 2, capítulo 14, 16, a veces es sacado de contexto en su intento de crear un sistema basado en las obras de justicia, o sea, las obras de salvación. Sin embargo, amados, eso es contrario a muchos otros pasajes de las Escrituras. Santiago, en esta porción bíblica, no está diciendo que nuestras obras nos hacen justo delante de Dios, porque quien nos hace justo delante de Dios es aquel que hoy día estamos recordando su resurrección, que se llama Jesucristo. Lo que nos dice es que la verdadera fe salvadora se muestra por nuestras buenas obras. ¿Y cuando usted y yo tenemos buenas obras? Cuando los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas se revelan en nuestras vidas. Las obras no son la causa de la salvación. Estas son la evidencia de la salvación. La fe en Cristo siempre, ¿qué? La fe en Cristo siempre nos va a producir, ¿qué? Buenas obras, hermano. Porque si usted escudriña la palabra y usted conoce la palabra, usted va a tener empatía con aquel que pasa una situación. Usted no va a esperar que le diga, tú puedes, sino que usted se va a dar como Cristo se dio por su iglesia. Se entregó enteramente por su iglesia. Usted no va a pensar que si, ay, este hermano necesita, yo nomás tengo $20 y si lo doy me quedo sin nada. Usted lo va a dar. Porque usted tiene la fe de que Dios provee. Porque Dios, usted es un instrumento en las manos de Dios. Usted está haciendo la voluntad de su Padre. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu cuerpo. Y a tu prójimo como a ti mismo. La fe en Cristo siempre produce buenas obras, como se le dije. La persona que dice, aquellos que nosotros decimos que somos cristianos, pero que vive en desobediencia en Cristo de manera voluntaria, tiene una fe falsa, hermanos, o muerta, y esta no lo va a salvar, porque quien salva es Jesucristo.
Por eso dice Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo dice básicamente lo mismo, amado, en 1 Corintios capítulo 6, quiero que anoten esta porción de la palabra, versículo 9 y versículo 10. Vamos a buscarlo, 1 Corintios, hay muchas porciones de la palabra que yo no las anoto porque a mí me gusta buscar la palabra para leérselas. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10. Dice la palabra de Dios así: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra es clara, amados. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuiste lavado por la presencia, fuiste redimido por esa sangre preciosa y fuiste santificado. Cuando alguien le dice, tú no eres santo, tú dices, tú estás equivocado. Yo fui comprado a precio de sangre preciosa. La sangre de Cristo me santificó. No porque soy un santo que tengo una estampita, sino porque la sangre de Cristo me santificó. Y usted es santo cuando usted cree en la palabra, usted le cree a Dios y vive conforme a la palabra, amados. Cuando su voluntad se murió y ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Pero dice más aquí en el versículo 11, pero fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, hermano, hay libertad. Y se tiene que manifestar la santidad. Usted ya no va a vivir de acuerdo, como se los he mencionado en otras prédicas, en otros mensajes, yendo las corrientes, sino que usted va, el domingo pasado hablamos de la voluntad de Dios, sino que usted va a ir conforme, usted va a doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas y sus prioridades indican lo contrario. Jesús lo puso de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Oh, fuerte palabra, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. A veces las personas piensan que porque se sabe en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, ya son cristianos 100%. Tú te puedes saber todo porque el enemigo de nuestras almas también se la sabía. Y es el enemigo de nuestras almas. Tú te puedes saber todo, pero si tú no vives conforme a la palabra y tú no das el testimonio de ser. El testimonio es algo importante, hermano, porque usted puede hablar mucho con muchas palabras, usted le pueden enseñar a hablar, le pueden enseñar a expresar, pero si su testimonio dice lo contrario de lo que es verdaderamente la vida cristiana. Ser cristiano no es ir a una congregación, a un templo a sentarse. Ser cristiano no es cantar y alabar. Ser cristiano es ser testimonio de la vida de Cristo en usted y en mi vida. ¿Acaso se recogen, dice el Señor, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos ¿qué? Buenos. Pero el árbol malo siempre va a dar frutos malos, amados. Y todavía como algo que yo siempre lo digo, y es una porción bíblica que yo la mantengo y es rema. Porque dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, amado, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aquel que está en los cielos, el Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Eso dice en Mateo 7, capítulo 16, 23. No me lo estoy inventando yo. Eso es Mateo 7, 16, 23. Mire, muchos dirán en aquel día, en estos días, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No dijimos palabras en tu nombre? ¿No cantamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará, no os conocéis, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo, que nadie que le diga Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos, porque no hace la voluntad de su Padre. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que ser sabios en nuestra opinión. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que hacer nuestra voluntad y pasamos sobre la voluntad del Señor. Y cuando tú lo haces así, tú no estás conforme a la voluntad del reino de Dios. Yo quiero que en esta mañana
que estamos recordando en la resurrección de Cristo Jesús, ese Cristo resucitado no nazca en tu corazón para que tú lo moldees de acuerdo a tu voluntad, sino que nazca en tu corazón para que tú lo moldees de acuerdo a la voluntad de Dios en ti. Observe, amados, que el mensaje de Jesús, cuando estoy hablando de esto, es el mismo mensaje que está diciendo Santiago. La obediencia a Dios es la marca de la verdadera fe salvadora, amados. Y Santiago, lo que pasa es que Santiago era muy fuerte en su hablar. Santiago utiliza los ejemplos de Abraham, de Rabat, para ilustrar la obediencia que acompaña a la salvación. Usted es salvo porque aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Bienvenido, Mayra. Gracia y paz. Usted es salva porque Jesucristo lo salvó, ocupó su lugar, lo compró a precio de sangre, lo redimió y lo justificó. Pero eso tiene que ir acompañado de las obras, pero no las obras de salvación, sino de las buenas obras que vienen del fruto del Espíritu Santo que mora en usted. Lo que nos salva, hermano, es la regeneración del Espíritu Santo. ¿En qué? En nuestros corazones. Y esa regeneración, amados, inevitablemente va a verse en nuestra vida de fe, que demostrará que una obediencia continua en Dios. ¿Qué dice que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es esa voluntad entregada, es entregarse, como cuando aquel niño, bienvenido José Vicente, gloria a Dios, aquel niño cuando está con el padre, usted dice al padre, tírate que yo te cojo, el niño no piensa dos veces, el niño se entrega. De la misma manera espiritualmente, porque le estoy hablando hoy día a su espíritu, tenemos que entregarnos como niños a la voluntad del Padre, porque todo lo que Él tiene para ti y para mí es bueno, agradable y perfecto, y nada pasa en nuestra vida porque quiso pasar. Todo tiene un propósito, hermanos, en esta vida. En este transcurso de esta semana, yo hemos visto la familia, la manifestación del Padre, la manifestación del Señor en la vida nuestra, en la familia entera. Por cosas pequeñas, hermanos. Por cosas pequeñas que usted a veces dice, pero ¿por qué está pasando esto? Y sin embargo, en la mano de Dios, después de un rato, nos hace ver. Cuando usted le pide con fe y con esa certeza de que lo que dice la palabra de Dios es fiel y verdadero y no cambia porque Dios es inmutable, se hace realidad el reino de Dios en su vida. El reino de Dios no es ni comida ni bebida. A veces en las congregaciones pensamos, hermanos, que los hermanos tenemos una reunión, que tenemos los conventos, que tenemos las reuniones, que eso. El Señor no quiere eso para la iglesia. El Señor quiere una iglesia que esté preparada, que tenga la doctrina, la palabra, que cuando vengan las tormentas, las dificultades, se pueda parar en la roca de la salvación y diga, aquí estoy, Señor. Yo no puedo, pero tú puedes en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Eso es lo que el Señor quiere, que en este año 2021 tú pienses de esa manera, que tu mente sea renovada a través de su palabra, no renovada a través de una canción, son emociones, hermano. La alabanza es importante porque es la expresión de lo que tú sientes en tu corazón, pero lo más importante es que tú, esa palabra, sea doctrinada en ti, que tú como discípulo la vivas, que la hagas rema, que la hagas tuya, que la mastiques, que digas, sí, Señor, yo creo, que aunque se te caiga la casa encima, tú digas, Señor, yo sé que tú estás ahí. Que no seas como ese pueblo que salió de Egipto y que cuando salía le decía a Moisés, pero ¿por qué nos has sacado? Si donde estábamos estaba mejor. No, Dios quiere un pueblo que le ame en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Muchos se preguntan, si yo soy salvo por fe y no por obras, ¿por qué Santiago dice que la fe sin obras es muerta? ¿Verdad? Estoy repitiendo lo que he venido desde el comienzo diciendo. Porque es verdad, hermanos. Yo quiero que en este día ustedes sepan, ustedes aman, ustedes se gozan de la resurrección de Cristo. Pero Cristo se goza cuando la fe nuestra está acompañada de las buenas obras. Porque es la verdad, amados. La realidad es que si tú verdaderamente has puesto tu fe en Cristo, si tú y yo hemos puesto, porque me incluyo yo, estos mensajes me edifican a mi vida también.
como Señor, si has puesto tu mirada en Cristo como Señor y Salvador, has sido regenerado y dado a una nueva naturaleza. Ya no vivo yo, como dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Esa nueva naturaleza es dada por medio de la morada del Espíritu, la cual cambia nuestra forma de vida, la cual cambia nuestra forma de sentir, la cual cambia nuestra forma de pensar y luego de la forma natural en que vivimos. Entonces te lleva, te conduce a hacer buenas obras de bien, no para ganarte la salvación, no, hermano. Si usted hace obras buenas, no es para que el Señor lo va a bendecir. No, yo hago esto para que el Señor lo bendiga. No, ya tú eres bendecido. Te doy la noticia el día de hoy. Tú eres bendecido con toda bendición. Hace 2000 años atrás. Tú no estás por las añadiduras. Tú estás para buscar el reino de Dios y su justicia. Las añadiduras ya el Señor te las puso de 2000 años atrás. No las tienes que buscar. Ya Dios te las proveyó. Pero solamente los valientes arrebatan el reino. Son los valientes que creen. Esos valientes que se paran en la roca. Que no construyen su vida en la arena. Sino que construyen la roca de la salvación que es Cristo Jesús. Ese es el evangelio de la gracia. Eso es lo que el Señor dejó para su iglesia amada. Santiago, amados, no escribió una carta al aire. ¿A quién le puede interesar? Él la escribió para responder a problemas particulares, amados, que estaban teniendo la iglesia en Jerusalén. Porque estoy hablando en ese tiempo, amado. Pero eso se está viviendo hoy por hoy. En esta época, en el año 2021. Uno de esos problemas era que esta iglesia, la iglesia de Jerusalén, estaba compuesta mayormente por judíos que se habían convertido. Por eso existían personas que creían que eran salvas, pero no hacían nada por el prójimo, amados. Ni tenían obras que demostraban la conversión genuina. Y por eso tenemos la respuesta en Santiago 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, dice, quiero que lo noten, Santiago 2, versículos 17 y 18. Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, ¿qué? Está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Porque creen. Aquellos que dicen tú tienes fe, pero tienen las obras a través del Espíritu Santo, están en el pacto de la gracia, porque han comprendido que ese sacrificio de hace 2000 años atrás, todas estas semanas hemos recordado la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero aquellos que dicen yo tengo obra, todavía están en la ley, todavía piensan que tienen que hacer para poder ganar la salvación. Dice, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago dice que somos justificados, amados, por las obras, porque la palabra de Dios habla de la justificación de dos maneras: justificación ante Dios y justificación ante los hombres. Somos justificados, amados, ante los hombres por las obras, porque los hombres no tienen ninguna otra manera de saber quién está en la fe. Los hombres dicen que las cosas espirituales se manifiestan en el mundo espiritual. Pero aquel que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, aquel que su espíritu no se ha unido al Espíritu de Dios, aquel que no tiene el Espíritu Santo en usted, son gente que no conoce de Dios. Entonces no ve. Tú tienes que demostrarles con tu testimonio, con tus buenas obras de ser humilde, amoroso, con tu prójimo, dar amor, no andar en el chisme ni el rencor y todas esas cosas, porque todas esas cosas, el rencor, la envidia, los pleitos, las contiendas, son frutos ¿de qué? De la carne. Eso no glorifica a Dios. Entonces, amado, cuando usted muestra lo contrario, lo que dice Gálatas, que son los frutos del Espíritu, esa evidencia de la vida de Cristo en usted es la que demuestra que la fe, sus obras, manifiestan el amor de Cristo. Y eso es lo que yo quiero hacer énfasis en este día. Yo hubiera podido hacer un mensaje de la resurrección, pero todo el mundo hace el mismo mensaje. Yo quiero que este día quede en usted y que quede como rema esta palabra, no mi palabra, la palabra de Dios en su vida, de que sin obras del Espíritu, las obras vienen por los dones del Espíritu dados a usted, lo que el Señor ha puesto en usted.
Es la manifestación de Cristo en su vida. Pero ante Dios, amado, somos justificados. ¿Por qué, hermano? Por gracia. Él le plació. Porque Dios nos ama con un amor infinito. Él no quería que la humanidad, aquella creación amada, el hombre y la mujer, que quedara muerto espiritualmente. Él nos quiso levantar otra vez. Y aquel hombre que por un hombre entró el pecado, por un hombre nuevo que se llama Jesús, entró la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Somos justificados, somos redimidos. Y tenemos sobre todo, hermano, la entrada directa. No necesitamos ningún sacerdote como en el tabernáculo, sino que entramos directamente hasta el trono de la gracia a recibir gracia sobre gracia, hermanos. Gloria a Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido, ¿qué? Salvados por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, amados, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salvó por gracia a través de ¿qué? De nuestra fe. ¿En quién? En algo. Todo el mundo tiene fe. Aquel hasta que no ha recibido tiene fe en algo. Nos salvó a través de, nos dio la salvación a través de Cristo Jesús, amado. Algo de lo cual que no se puede gloriar nadie. Porque ese sacrificio fue el único y el perfecto. No hay otro pacto que pueda haber hecho Dios. No hay otro pacto que acepte Dios del hombre. El único pacto aceptable fue con su Hijo Jesucristo, para salvación de la vida, para darnos la salvación y el perdón de los pecados. Que tienes que ofrendar para que tú puedas conseguir esto. Si no nos bendecido, que si tú, hermano, usted tiene que ofrendar y usted tiene que ayudar al ministerio, porque hay que pagar luz, agua, teléfono, hay que pagar todo. Y si usted naturalmente, usted tiene que trabajar para pagar los biles. En todas las congregaciones y en todos los ministerios hay gastos. Porque Dios no necesita ni el oro ni la plata. Él es el dueño de todo, es el creador, Él es el soberano. Él es el Dios omnisciente, omnipotente, omnipotente. Dios no necesita ni de usted ni de mí. Porque dice la palabra que así usted y yo no hablamos y no cumplimos el mandato de ir por el mundo y predicar el evangelio, las piedras hablarán por nosotros. Así como le habló el asna. Entonces yo te digo en este día, no juegas a la iglesia, no digas que eres cristiano, muestra la vida cristiana en tu vida a través de las buenas obras que son la manifestación de los frutos del Espíritu en tu vida y en mi vida. Es que no puedo. A veces se puede ir por un lado y ves una persona que tiene una necesidad. Comparte. Tú y yo somos bendecidos para bendecir. Tú y yo estamos en este mundo para impartir, para que la gente vea el amor de Cristo en nosotros. Si vas a un lugar y tú tienes una cosa y tú sabes y la otra persona no sabe, acércate. Mire, yo te vi esto, comparte. Eso es manifestar a Cristo. Eso es enseñar a otra persona. Que la gente vea que tú eres diferente. No porque no. Eres diferente porque la luz de Cristo muere en ti. Ha sido transformado por Dios, amados. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nuestras vidas van a demostrar esa vida nueva. Ya no vivo, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nuestras obras se caracterizan por la obediencia ¿a quién? A Dios. Ya no voy a vivir conforme a mi voluntad, sino la voluntad de Cristo, de Dios. La fe que no se ve llega a ser evidente por la demostración del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a leer Gálatas capítulo 22. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto, mire, amados, esto es lo que se manifiesta para que usted haga ante las buenas obras. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Ojo, escuchen, abran los oídos espirituales. Amor, el primero es el amor. Gozo. Por eso Filipenses dice, Filipenses 4:4, regocijados, siempre regocijados. El Señor nos quiere gozoso, pero el gozo nuestro no es la del mundo. El gozo nuestro viene de Dios a través de su palabra, de sus promesas, creer la palabra, creerle a Dios. La paz.
La paz que nos da Dios, que sobrepasa todo entendimiento, amado. Que aunque estemos en pena y en tribulaciones, tenemos esa paz que nadie entiende. Pero solamente usted y el Padre la entienden, porque están en una conexión continua en el Espíritu. Cuando usted tiene una relación con el Señor, usted va a experimentar la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted tiene una relación con el Cristo, usted va con el Señor diariamente en oración, en alabanza, en ayuno, porque ayunar no es no comer, ayunar es separarse a la presencia de Dios Padre, para usted decirle: aquí estoy, Padre, vengo a alabarte, a glorificarte, quiero que tú me hablas, quiero que tú me enseñes, que cuando yo abra la palabra, el Espíritu Santo me revele qué es lo que tú quieres para mi vida, el propósito que tú tienes para mí. La paciencia. La paciencia es una palabra compuesta, es paz y ciencia. Tú no puedes encontrar la paz si tú no tienes el conocimiento de la palabra. Cuando tú no sabes que el Señor es tu pastor y que nada te faltará, que en lugares de delicados pastos te pastoreará. Cuando tú entiendes que si tú estás con Cristo, nadie es contra ti. Cuando tú entiendes que ninguna arma formada se levantará, porque Dios te está delante de ti. Cuando tú entiendes que ese Padre es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, cuando tú entiendes que Él es inmutable, cuando tú entiendes que Él es fiel, cuando tú entiendes que Él es misericordioso, entonces tú vas a entender y vas a tener la paciencia. Tú vas a tener empatía con los demás. Cuando tú sabes que es el amor y el perdón. Solamente a través de Cristo podemos entender y perdonar a quien nos ha herido, a quien nos ha lastimado. Y eso es un proceso y no es fácil, amado. Pero es un proceso que solamente a través de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida se hace realidad. Y tú vives en la libertad que te da Cristo Jesús. Vas a tener benignidad, vas a tener bondad, vas a tener fidelidad, amado. Y si me voy al versículo 23, vamos a tener mansedumbre, vamos a tener dominio propio, vamos a tener, y contra tales, dice que contra tales cosas no hay ley, dice la palabra, amado. Es Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Quiero que ustedes lo anoten. Los cristianos pertenecemos ¿a quién? Pertenecemos a Cristo, el buen pastor, y como ovejas que somos, escuchamos ¿qué? La voz de Cristo. ¿Y qué? Y la seguimos. Vamos al libro de Juan, amados. Ya estamos próximos a terminar. Libro Juan capítulo 10. Quiero que todas estas citas las pongan y las guarden en su mente y en sus corazones, hermanos. Capítulo 10, versículo 26 al 30, dice así la palabra del Señor. Pero vosotros no creéis, porque soy de mis ovejas. Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra, hermano. El que no busca la palabra, el que no se instruye a través de la palabra, no sabe entender la voz de Dios. Puede hablarte audiblemente, pero la mayoría de veces a través de su espíritu, a través de su misma palabra nos habla. Yo se los he dicho, una ocasión le estaba preguntando al Señor: Señor, ayúdame, yo quiero este trabajo, yo no lo quiero perder, tú sabes que me esfuerzo. Y vino la palabra de mi vida, a mi mente. Pero si tú te creaste, yo te he hecho a imagen y semejanza del Señor. Me acordé de esa cita bíblica, que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza. Entonces entendí que si yo soy hecha a imagen y semejanza de Dios, tengo la inteligencia, la capacidad, pero tengo que esforzarme. Pero todo, estoy completa en Cristo Jesús, amado. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos hoy día, hermano. Que Él resucitó, pero para darnos una vida, y una vida en abundancia. No una vida mediocre, una vida. No nos salvó para que seamos mendigos, nos salvó para que seamos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido a precio de sangre preciosa. Entonces continúo lo que dice aquí el 26. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Gloria a Dios. Cuando usted entiende y cuando usted escudriña esta palabra, cuando dice yo y mi Padre somos uno, cuando dice doy vida eterna, cuando dice la palabra doy vida eterna aquí en este versículo 28, dice
en contraste con los que se pierden, Jesús da la vida eterna a los que oyen su voz. Jamás perecerán, dice la palabra. En realidad, ninguno de los seguidores de Cristo perecerán. La palabra perecerá lleva la idea de faltarles la vida eterna y permanecer bajo la ira de Dios. Pero es la certeza de la salvación que tenemos a través del Cristo Jesús, de nosotros los creyentes, nos hace el descansar, de no tener esfuerzo, porque descansamos en esa promesa poderosa que tenemos una vida eterna y que nadie nos va a arrebatar de las manos. Porque cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos sellados, puso el sello que pertenecemos a Cristo Jesús. Por eso Él dice que nada ni nadie nos arrebatará de sus manos. La fe sin obras es muerta porque la fe resulta de una nueva creación, no de una nueva repetición, hermanos, de los mismos patrones de conducta pecaminosa. Si tú y yo aceptamos a Jesucristo, dice, las cosas viejas pasaron, mas todas fueron hechas, ¿qué? Nuevas en Cristo Jesús. Como Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 5, 17, y se lo voy a decir tal como está escrito lo que acabo de decir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Veamos algunos ejemplos de prácticos de la fe sin obra. Tengo fe que Dios me prospere económicamente. Si yo preguntara cuántos quieren ser personas prósperas y en su economía, estoy seguro que todos levantarían la mano, que la mayoría contestaría sí, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? ¿Qué estás haciendo tú para lograrlo? Porque la fe que puede tener, por más que la fe que tú puedas tener, si tú duermes, entonces no te va a llegar ningún fruto, no vas a tener la prosperidad. Ok, entonces no es la prosperidad económica la que como hace el mundo, es la prosperidad de buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios no viene para añadidura. Pues tú te falta un trabajo, Señor, yo quiero que tú me prosperes, yo quiero que tú me des el trabajo, yo sé que tú me vas a prosperar. Señor, aquí está, yo creo en tu palabra, yo sé que tú me vas a abrir las puertas, pero yo estoy haciendo mi currículum y yo estoy estudiando y me preparando. Son las obras, lo que tú estás haciendo para poder alcanzar esa prosperidad. Porque del cielo no te va a caer, ni los árboles tienen dinero. Tú tienes que saber que todo obrero es digno de su salario, pero todo obrero tiene que prepararse a sí mismo como el mundo natural, en el mundo espiritual. Tú alcanzas la bendición del Señor no porque Dios te bendice por lo que tú lees y instruyes. No, Dios te bendijo, pero tú tienes que escudriñar la palabra para que tú puedas entender y puedas conocer a través del Espíritu Santo el corazón de Dios, el propósito que Dios tiene en tu vida, y que tú te muevas en ese propósito para que tú andes en la voluntad del Padre. Otros dicen, yo tengo fe en que Dios me hará un músico prestigioso. Sí, Dios te dio dones y talentos, pero todo lo que te da dones y talentos, tú también tienes que hacerlo. Tú tienes que practicar, tú tienes que estar dispuesto a pagar un precio. ¿Ustedes creen que los competidores, los atletas y todo eso van y ganan las medallas porque ya? No, hermano, ganan sus medallas porque invierten tiempo. Así mismo en el mundo espiritual. Este hermano conoce la palabra, pero este hermano sabe. No, porque él escudriña la palabra. Él tiene hambre y sed de conocer al Padre. Yo quiero ser una persona de fe. ¿Qué dice la fe? Que la fe viene ¿de qué, hermano? Del oír de la palabra de Dios. Pero si tú tienes la Biblia, la cierras y tú la abres el día domingo cuando vas a la congregación, o tú ni siquiera la abres ahí porque ya tienes la tabletita, sino que tú coges la televisión y escuchas a cualquier persona, pero tú no tienes el discernimiento de la palabra porque no conoces lo que es el pacto de gracia, el evangelio que fue dado a la iglesia. Entonces viene cualquiera y te mete ley y te dice, tienes que hacer esto porque sin esto no encuentras la bendición. Estás uniendo ley con gracia. Entonces tú tienes que conocer, porque la palabra mismo te lo está diciendo, que la fe viene del oír de la palabra de Dios. No es del oír de un pastor, no es del oír de un ministro, no, es la palabra de Dios.
Por eso es importante, amado, que cuando un pastor, un ministro predique o da un mensaje, tú tengas que tener tu Biblia y que tú escudriñes lo que él dice, que tú lo lleves, que toda esa palabra la lleves bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque el único que tiene la autoridad para salvar, para liberar, para sanar, es Cristo Jesús. Es su palabra. Por eso dice, Él y yo somos uno. El Padre y el Hijo es uno, es Dios. Y nos dejó el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero es el mismo Dios que está contigo. Por eso dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Todos los días de tu vida estaré contigo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida y mora en mi vida. Está conmigo y está ahí ayudándome. Dice, no te equivoques, esto te hace mal, esto no le gusta al Señor a través de la palabra. Todo logro, hermanos, en la vida es el resultado de un gran esfuerzo, pero no un esfuerzo por obras. Es el esfuerzo de creer en la palabra, es el esfuerzo que te dan los dones del Espíritu, es esforzarte. Hermano, es hermoso cuando usted puede entender lo que el Señor tiene, entender su palabra. Y cuando usted le pasa algo, no dice, esto es una casualidad, tuve suerte. Es que esa persona es tan buena que me ayudó. No es esa persona, sí, dale gracias. Pero primeramente gracias a Dios, porque ese es un ángel visible que el Señor te puso para abrirte las puertas y que tú puedas alcanzar lo que tú necesitabas. Por eso dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. A veces damos la gloria y la honra al hombre, pero la gloria y la honra es para Cristo Jesús. La gloria y la honra es para el Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señor, aquel que resucitó, de la muerte y nos dio la vida y la dio en vida eterna y en abundancia. ¿Qué le dijo Dios cuando todo se logra a través de un esfuerzo? ¿Qué le dijo Dios y le enseñó Josué cuando Moisés había muerto? Le dijo en Josué capítulo 1:6. La palabra se la voy a leer. La más clave de la palabra de ese versículo es esfuérzate, esforzarse. Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Le mandó a Josué a esforzarse. Y le volvió a repetir la palabra en el versículo 1:7, en el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para acordar de hacer conforme de toda la ley de mi siervo Moisés, porque a Moisés se le dio la ley en ese tiempo, el tiempo de la ley. Y yo te lo digo en esta tarde, tú y yo no vivimos ley, tú y yo vivimos la gracia. Entonces ya no es por obra, sino por fe, para que nadie se lo gloríe, porque ese es el don de Dios. Eso es lo que Dios nos dio a nosotros. Solamente tenemos que esforzarnos en la fe, en creerle a Dios, creerle su palabra, y el Señor va a hacer lo demás. Dice Josué capítulo 1:8, nunca, amados, y estoy terminando este mensaje, le dijo así, nunca se aparte de tu boca este libro, esta palabra, sino que la medites, sino que de día y de noche la medites, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que, ojo, escuchen buena noticia, aquí lo dice la palabra de Dios, no lo dice yo, no lo digo yo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú caminas conforme a la voluntad, conforme a la palabra, harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Y todavía en el capítulo 1, en el versículo 9, mire lo que le dice Dios a Josué. Mira, y te digo a ti en esta tarde, mira hermano que tú me estás escuchando, mira familiar que tú me estás escuchando. No soy Dios, pero yo te repito las palabras que Dios le dijo a Josué. Mira lo que le dijo Dios a Josué. Y te lo está diciendo Dios en esta tarde a ti. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, amado. No desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque te dejó el Espíritu Santo de Dios. Podemos ver, hermanos, en todos estos versículos de Josué, que Dios aconseja a Josué, porque 3 ocasiones le dice, esfuérzate. Dios ya había entregado la tierra de Canaán a Israel, pero ahora era tiempo de ¿qué? De que el hombre se esforzara. Dios ya nos dio, a través de Jesucristo, el perdón de los pecados. Somos hijos, somos llamados hijos, ya no criaturas, sino pasamos a ser hijos.
herederos con Dios y herederos de Cristo Jesús. Tenemos vida eterna, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero ahora es tiempo de que tú y yo hagamos la puerta, esforzándonos, buscando de tener una relación con Dios, escudriñando la palabra. ¿Para qué, amado? Para que tomarnos todo lo para tomar. En ese momento, Dios le dijo a Josué eso para que pudiera tomar lo que le había entregado a su pueblo. Y yo te digo esta tarde que tú te esfuerces para que tú puedas tomar y que tú como valiente arrebates el reino de Dios a tu vida. No solamente para ti. Porque dice, joven fui y no he visto. Joven fui. Y no he visto justo desamparado, ni que mi semiente mendigue pan. Entonces, hermanos, yo lo que quiero recalcarte en esta tarde, todo logro en la vida es el resultado del esfuerzo. No por tu fuerza, sino por el esfuerzo de buscar el rostro de Dios. Tu fe tiene obra. Tu fe tiene que tener una obra. Por eso tenemos que tener un momento de que, hermanos, a solas con Cristo. Tenemos que tener una relación, tenemos un tiempo de oración. ¿Para qué? Para que sea el Señor dándonos las claves, el Señor dándonos a través de su palabra el camino, esa brújula de qué es lo que tenemos que hacer cada día. Santiago nos explica de una manera sencilla y clara. En Santiago 2:15, supongamos que un hombre o una hermana tiene necesidad de vestido y comida. Nos está explicando que si tú sabes que cualquier hermano, cualquier enfermedad tiene una necesidad y tú lo tienes, súplela. Porque tú tienes fe en Cristo, pero tienes que tener una obra de ¿qué? De amor, de generosidad, de decir no, desprenderte como Cristo se desprendió y fue a la cruz por ti y por mí. Y en Santiago 2:16 dice, llega uno de ustedes, le dice Santiago, entonces llega uno de ustedes y le dice, que Dios te lo bendiga. Abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le damos, entonces ¿de qué sirve nuestra fe, hermano? Es el testimonio. Y yo quiero hacer énfasis en esta tarde. Sin ese testimonio, el testimonio de que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestras vidas y que seamos testimonio viviente de Jesucristo a los ojos del mundo, nuestra fe es vana. Podemos tener fe en Dios, pero tú tienes a este mundo, tú eres bendecido para bendecir, hermano. Que la gracia del Señor, la misericordia del Señor y el favor de Dios se manifieste en este día. Que no recordemos hoy día la resurrección de Cristo como un acto con lo que recuerdan todo el mundo, muy emocionados. Muchos festejan Easter con unos huevitos. Eso no es la resurrección. La resurrección de Cristo es el nuevo cambio en tu vida y en mi vida. Que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Que aquel Cristo que murió por ti sea el testimonio viviente de tu vida, que tú seas el reflejo de Dios, del amor de Dios a aquellos que viven en este mundo sin fe y esperanza, que tengan un excelente día de resurrección, que el Señor les llene de su favor, de su gracia, que el Espíritu Santo derrame y que rompa el cántaro y que pongan en cada uno de nosotros un vino nuevo, un vino de gozo, de paz, de mansedumbre, de amor sobre todo, hermano, sobre todo amor, porque el amor es el que cubre multitud de pecados. Que tengan un excelente día domingo y les vuelvo a repetir lo que yo les leí al comienzo, la porción de Corintios, Primera de Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz para sus vidas, amados. Les agradezco a poder dejar entrar a sus hogares y compartan, hermanos. Comparta con otros, extienda sus estacas. Yo en unos momentos subiré esto a la plataforma YouTube para que así ustedes lo puedan también compartir por YouTube. Un abrazo a la distancia. Continuemos orando los unos por los otros, amados. Continuemos orando por los enfermos. Continuemos orando por cada hermano que en este momento pues está pasando tal vez escasez de trabajo, y que la paz del Señor nos ayude a entender, a estar tranquilos y poder saber de lo más profundo de nuestro corazón, tener la certeza de que no estamos solos, porque Él prometió estar con nosotros cada día. Que tengan una excelente tarde. Gracias y paz.